Hola, pues el día de hoy vamos a ver aplasia pura de serie roja. Mi coordinadora es la doctora Marta González y pues su servidor. Vamos a abordar de manera profunda pues las causas adquiridas. Mencionaremos de forma general las causas hereditarias que afectan principalmente a los pacientes pediátricos. Bien, comenzamos con la definición. Eh, esta entidad se refiere a una disminución selectiva y prácticamente exclusiva de la serie roja, que se va a traducir en sangre periférica pues con una anemia severa, mientras que en la médula ósea va a haber una ausencia de progenitores eritropoyéticos. Tenemos que en cuanto a las adquiridas, las vamos a dividir en primarias y secundarias. Las primarias pues son asociadas a trastornos inmunes. Aquí también vamos a ver que una de las causas primarias es asociada al paciente pediátrico. En este caso nos referimos a la eritroblastopenia transitoria de la infancia. Mientras que las secundarias pues son todas estas causas que observamos, que van desde algunos tumores como el timoma, síndromes linfoproliferativos y mieloides, el embarazo, uso de ciertos medicamentos, procesos infecciosos desde el VIH, virus de Epstein-Barr, y la más frecuente, la asociada al parvovirus B19, que va a tener dos entidades clínicas, una enfermedad crónica y una crisis aplásica transitoria. Mencionaremos las dos causas principales en la edad pediátrica. Una va a ser hereditaria, que es la anemia de Blackfan-Diamond, y la otra va a ser pues adquirida, la eritroblastopenia transitoria de la infancia. El primero se va a diagnosticar hasta en el 90% durante el primer año de vida, un 30% en el primer mes de vida. Es un trastorno que tiene un fondo genético, es una ribosomopatía con diferentes alteraciones a diferentes niveles. Este grupo de pacientes van a tener alteraciones en el crecimiento, incluso van a tener pues alteraciones alteraciones congénitas hasta en un 30%, principalmente a nivel facial y de las extremidades superiores. Las cifras de hemoglobina van a ser pues, muy bajas, desde 2 a 6 gramos. Las otras líneas celulares van a estar conservadas. En la biometría hemática también vamos a ver un aumento del BCM. Algo característico en esta enfermedad es que va a haber aumento de la hemoglobina F durante el diagnóstico, durante la recuperación y en la remisión, al igual que va a estar presente el antígeno I eritrocitario. Respecto a la patología adquirida, un 80% se va a presentar entre el año y los 4 años de vida, pero el rango de edad varía desde el primer mes de vida hasta los 6 años. La etiología realmente es desconocida, se ha asociado a algunos trastornos e infecciones virales como el virus de herpes humanos tipo 6, parvovirus B19. Aquí, a diferencia de la primera, no va a haber afección durante el crecimiento ni anomalías congénitas. Las cifras de hemoglobina va a ser moderada. En cuanto a los principales hallazgos de la biometría hemática, pues vemos que únicamente el BCM va a estar aumentado tras iniciar el tratamiento, si en dado caso lo amerita. Generalmente va a ser una patología autolimitada que se va a recuperar de forma espontánea durante el primer mes de haber presentado. A diferencia de la primera, pues las cifras de hemoglobina F y el antígeno eritrocitario van a estar ausentes. Esto es a grandes rasgos. Pues en esta imagen vemos las alteraciones congénitas que se presentan principalmente a nivel de cráneo. Bueno, ahora vamos a comentar sobre las aplasias adquiridas principalmente en los adultos. La aplasia pura de serie roja adquirida pues es una causa muy frecuente de anemia en el adulto.
El primer caso se describió en 1992 y en común tienen que estar mediadas por autoanticuerpos o algunos otros mecanismos autoinmunes como disfunción de los linfocitos T contra antígenos expresados en la línea eritroide. Solamente para recordar el proceso de eritropoiesis, lo primero que está ya dirigido para formar eritrocitos es la unidad formadora de brote eritroide. Posteriormente ya hay factores de crecimiento específicos y se forma la unidad formadora de colonias eritroides, y después de ese paso pues el eritroblasto y todas los demás estadios de maduración que ya conocemos. Mencionemos parte de la etiopatogenia de la enfermedad. Recordamos, la célula objetivo es la línea eritroide, ¿no? Todos los progenitores eritropoyéticos que va a estar mediado inmunológicamente. Estos autoanticuerpos van a actuar sobre antígenos expresados en los progenitores, evitando la maduración, la diferenciación y la replicación de estas células. En la amplia mayoría de los pacientes, de acuerdo a diversos estudios, la unidad formadora de eritroide y la unidad formadora de colonias eritroides son normales. Por lo tanto, se intuye que el sitio donde los antígenos actúan es a nivel entre el proceso de maduración entre la colonia eritroide al proeritroblasto. A ese nivel actúan de forma principal. También hay otro grupo de pacientes muy pequeños en el que estos anticuerpos inhiben el proceso de diferenciación entre el brote eritroide a la colonia formadora eritroide. Se ha observado que este grupo de pacientes tienen un peor pronóstico. Recordemos que nosotros al microscopio vamos a observar, las células que son morfológicamente diferenciables en una laminilla es a partir del proeritroblasto. Por lo tanto, nosotros no vamos a poder saber si el paciente tiene afección o no a niveles previos, tanto del brote eritroide como de la unidad formadora de colonias eritroides. Mencionaremos algunos mediadores de la supresión de la línea eritroide. El principal mecanismo son los autoanticuerpos, presentes hasta en el 60% de las aplasias idiopáticas. Los anticuerpos son inmunoglobulinas IgG que inhiben el crecimiento de los progenitores. Estas actúan contra los antígenos eritrocitarios presentes en los progenitores, pero hasta el momento desconocemos qué antígenos en específicos son las que están implicadas en esta enfermedad. También, como otro mecanismo que se propone, es que estas inmunoglobulinas evitan la incorporación del hierro a la célula roja. Por lo tanto, afectan la síntesis de hemoglobina, evitando el proceso de diferenciación normal de todos los demás estadios de la línea eritroide. Un segundo mecanismo de supresión que se conoce hasta el momento es mediado por los linfocitos T. Aquí generalmente es asociada a un reordenamiento genético del receptor del linfocito T y está asociado a algunas causas secundarias como trastornos clonales, principalmente síndromes linfoproliferativos. El tercer mecanismo es precisamente cuando se descarta todos estos trastornos clonales, y aquí el subgrupo de linfocitos afectados es el CD8. Se ha observado que hay una mutación del gen STAT3 y por lo tanto también hay una disregulación de la respuesta citotóxica de estos linfocitos. Además de que puede haber complejos inmunes asociados a diversas enfermedades. Tenemos a la artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, anemias hemolíticas, etc. Todos como parte de una disregulación inmune.
Bien, vamos a analizar algunas causas de anemia plástica adquirida. Vamos a empezar con el parvovirus B19 y algunos otros procesos infecciosos. Una de las entes clínicas es la crisis aplásica transitoria. Es observada principalmente en pacientes inmunocompetentes con algunos factores de riesgo como una esclerosis hereditaria, anemia de células falciformes, anemias hemolíticas, etc. En la médula ósea vamos a observar pues una disminución de todos los precursores eritroides excepto el proeritroblasto. Es algo característico en esta causa. En el caso de los niños se puede detectar pues el IgM o el antígeno viral de parvovirus B19. Vamos a comentar algunas características del parvovirus B19. Es un virus ADN. La amplia mayoría de la población va a tener serología IgG contra este virus. Es un virus que tiene tropismo por los progenitores eritropoyéticos por la presencia del antígeno P. Una vez que este virus entra, puede tener dos afecciones al eritrocito o a todos los progenitores, produciendo lisis directa. En el caso de los pacientes con algunos factores de riesgo, pues van a tener franca crisis hemolítica, o la proteína NS1, que es una de las que contiene la cápside del virus, induce la detención del ciclo celular en la fase G2, por lo tanto evita la maduración y la diferenciación de estas células. Como vemos, esta célula se va a integrar tanto a la unidad formadora de colonia eritroide como los proeritroblastos. Sin embargo, la célula preferida de este virus es el eritroblasto. Y al integrarse el virus al proeritroblasto, pues ya no hay diferenciación. Por lo tanto, en la médula ósea vamos a encontrar ausencia de los demás estadios de maduración del eritrocito. Además, esta célula también es capaz de entrar a algunas otras células y afectarlas, principalmente a la línea granulocítica, produciendo en los pacientes pues una neutropenia transitoria e incluso trombocitopenia transitoria. Diferenciar esta entidad con la quinta enfermedad en el paciente pediátrico, en donde este virus no afecta directamente al eritrocito, sino que en estos pacientes se forman complejos inmunes y se van a almacenar tanto en piel como en articulaciones, produciendo el cuadro clínico característico: mejilla bofeteada, artralgias y artritis. Aquí les muestro una imagen de un proeritroblasto. Es lo característico que vamos a observar en una anemia por infección por parvovirus B19. Se va a afectar exclusivamente esta línea y, como vemos, hay ausencia de los demás estadios de maduración de la célula. Algunas otras imágenes, vemos aquí los proeritroblastos, el proeritroblasto. Y tenemos más imágenes aquí. A diferencia de las previas, ya vemos la presencia de algunas vacuolas que nos pueden indicar un proceso infeccioso por el parvovirus B19. En cuanto a la clínica, recordemos que son pacientes jóvenes con anemia crónica, como les comentaba, con algún factor de riesgo que disminuye de forma importante y abrupta los niveles de hemoglobina. Pueden tener pues datos de síndrome anémico. Y aquí vemos en esta gráfica cómo va a repercutir. Vemos que aproximadamente al sexto día comienza la replicación viral de forma exponencial. Y es cuando pues este virus se va a integrar a los progenitores hematopoyéticos y va a comenzar la disminución de los reticulocitos. Aproximadamente en el día 8 a 10 del proceso infeccioso vamos a tener la carga viral más alta. En ese entonces el paciente puede presentar discreta sintomatología, como algún poco de fiebre. Sin embargo, no es la regla. ¿Okay? Vemos que aquí es el pico más bajo de las cifras de plaquetas o alguna de las cifras de neutrófilos. Conforme va disminuyendo ya la carga viral,
vemos que es cuando clínicamente el paciente va a presentar datos de síndrome anémico y va a disminuir las cifras de hemoglobina de forma importante. Para el día 18 a 20, el paciente prácticamente va a ser capaz de eliminar el virus y de formar sus propios anticuerpos. Y es cuando vamos a tener un segundo pico de síntomas inespecíficos. Para el día 22, las cifras de hemoglobina van a ser completamente normales, al igual que la cifra de reticulocitos, neutrófilos y la cifra de plaquetas. ¿Okay? Por lo tanto, intuimos que no hay necesidad de un tratamiento porque los pacientes van a ser capaces de eliminar este virus al formar sus propios anticuerpos. En aquellos pacientes con una anemia muy severa, principalmente en los pacientes con anemia de células falciformes, podemos administrar o considerar paquetes globulares. El siguiente ente clínico es cuando el parvovirus B19 va a infectar de forma crónica. Aquí los sujetos van a tener un factor de riesgo en donde no van a tener una respuesta inefectiva para la eliminación de la infección. Por lo tanto, a la larga se va a traducir en una aplasia pura de cierre de hoja. Los principales factores de riesgo para el uso de quimioterapia, inmunosupresores, pacientes de VIH. Los datos del laboratorio que nos van a orientar: en la biometría hemática, una anemia normocítica normocrómica. Las otras líneas van a estar completamente normales, una reticulocitopenia, y antes de solicitar una médula ósea, si el paciente tiene factores claramente de riesgo, pues vamos a pedir una PCR de parvovirus B19. Si no es concluyente, entonces sí, vamos a pedir un aspirado de médula ósea para hacer diagnósticos diferenciales. En la médula ósea va a haber afección de la serie mieloide y megacariocítica normal, la ausencia o casi ausencia de eritroblastos, menos del 1% de la cuenta diferencial, algunos eritroblastos basófilos o preeritroblastos sin exceder el 5%. Y la característica principal, los pronormoblastos gigantes con citoplasma bauculado. Respecto al manejo de la infección crónica por parvovirus B19, el tratamiento de elección es la inmunoglobulina a una dosis de 0.4 kilogramos por día durante aproximadamente 5 días. Si el paciente está tomando algún tratamiento inmunosupresor, valorar o disminuirla o suspender siempre que el contexto clínico lo permita. Algo particular en el paciente con VIH, la dosis va a ser exactamente la misma, sin embargo el tiempo de administración va a ser de hasta 10 días. Y aquí, a diferencia de las otras causas que condicionen la infección crónica, aquí se ha visto un beneficio del mantenimiento de forma mensual, porque disminuye las recaídas. La tasa de respuesta a la inmunoglobulina es mayor al 90%. En esta gráfica observamos el porqué del mantenimiento en el paciente con VIH. Bien, tras la primera administración de la inmunoglobulina, la carga viral de parvovirus B19 disminuye de forma progresiva hasta llegar a un punto de ser indetectable, y justo coincide con el pico más alto de reticulocitos y el aumento progresivo de las cifras de hemoglobina. Sin embargo, recordemos que estos pacientes van a ser incapaces de eliminar de forma eficaz este virus, por lo tanto nuevamente se va a ir recuperando, ¿no? Y conforme se va recuperando esta carga viral, las cifras de hemoglobina comienzan a disminuir paulatinamente. Por lo tanto, si nosotros aplicamos dosis mensuales de la inmunoglobulina, evitamos que estas cifras de hemoglobina caigan y repercutan clínicamente en el paciente, ¿no? Y mantenemos con esto cifras estables de hemoglobina.
Continuamos con las causas secundarias. Abordaremos algunas neoplasias como el timoma, que representa el 5% de todas las causas de aplasia pura y de cierre roja, algunos síndromes linfoproliferativos con la leucemia linfocítica crónica, linfomas, trastornos mieloides, entre ellos la mielofibrosis primaria y la leucemia mieloide crónica. Respecto al timoma es muy importante pues descartar en todo paciente con sospecha de aplasia pura. Este afecta principalmente al sexo masculino y como parte del abordaje estamos obligados a solicitar una tomografía de tórax. Vemos en esta imagen cómo hay una tumoración, ¿okay?, que nos orientaría a un timoma. Respecto a su manejo, solamente un tercio de los pacientes responden con la resección del timoma. Las recaídas son muy frecuentes y a la larga los pacientes van a requerir tratamiento inmunosupresor a base de ciclosporina. Una causa más de aplasia pura de serie roja es el uso de la eritropoyetina. Es secundario a la administración de eritropoyetina recombinante y por lo tanto lo podemos encontrar principalmente en pacientes con un uso crónico, como los pacientes con enfermedad renal crónica. Aquí, a diferencia de todas las demás causas adquiridas y secundarias, aquí hay anticuerpos contra la eritropoyetina, no hay anticuerpos contra los progenitores eritropoyéticos. Para poder sospechar en esta entidad es importante hacer un buen interrogatorio. Generalmente son pacientes con una exposición de al menos 8 semanas con agentes estimulantes de la eritropoiesis, hay disminución de hemoglobina mayor a 1 gramo por semana, la cifra de plaquetas y leucocitos son normales y los reticulocitos menor a 10.000 por microlitro. Si cumple todos estos criterios, procedemos a solicitar la búsqueda de anticuerpos antieritropoyetina. Entre ellos podemos usar ELISA o radioinmunoprecipitación. Respecto al manejo, si la anemia es muy grave podemos indicar transfusión. Obviamente se debe de suspender la eritropoyetina. Iniciar tratamiento inmunosupresor si no hay contraindicación hasta que los anticuerpos sean indetectables. Se puede usar ciclosporina o ciclofosfamida con esteroide y si el paciente es candidato, considerar el trasplante renal. Otra causa de aplasia es la incompatibilidad ABO, generalmente en un paciente receptor O con donador A. Se presenta hasta en el 8% de los trasplantes. Puede haber una resolución espontánea, sin embargo hasta un 35% en promedio tiene un curso crónico. Aquí la base del tratamiento es uso de inmunosupresores. Ahora vamos a hablar asociada a fármacos. Realmente la afección es transitoria. La base del tratamiento es suspender la droga y mantener vigilancia. Aquí tenemos una lista de fármacos, sin embargo las que principalmente utilizamos en nuestro grupo de pacientes está el allopurinol, la aciatropina, la fludarabina, algunos antibióticos que muy recientemente se están usando en el servicio como el linezolid, y algunos antibióticos que damos de forma crónica, principalmente con el rituximab como el trimethoprim con sulfamethoxazol, también están asociados a esta aplasia. Respecto a la causa por embarazo, pues es muy infrecuente, siempre que se nos presente en este grupo poblacional, valoraremos si hay un proceso infeccioso secundario y entre ellos tenemos que descartar la infección por parvovirus B19. La amplia mayoría de los pacientes se va a resolver posterior al parto y en aquellos con una anemia grave poder considerar algunos esteroides como primera línea de tratamiento.
Ahora, en general, el manejo de las causas adquiridas, si hay datos de síndrome anémico, obviamente como primera opción considerar la transfusión, ¿no? Prevenir los síntomas de anemia, mantener nuestras cifras de hemoglobina por arriba de 7 y si hay factores de riesgo asociados como cardiopatía o neumopatía, pues una cifra mayor a 9. De la misma forma, como lo hemos venido comentando, el tratamiento es inmunosupresión, el uso de esteroides, por lo tanto, vigilar datos de Cushing iatrogénico, si el paciente pues tiene dependencia transfusional, valorar datos de sobrecarga de hierro y en caso necesario considerar la quelación. Bien, respecto al manejo, la base es la inmunosupresión. Va a haber una tasa de respuesta en 2/3 de los pacientes. La ciclosporina es el que tiene mejor tasa de respuesta, de hasta un 77% en general. La dosis que se usa es de 6 miligramos por kilogramo por día, puede o no estar asociado con esteroide. Nuestra meta de nivel sérico de ciclosporina es mantener entre 150 y 250 nanogramos por mililitro. En aquellos pacientes que no toleren este inmunosupresor o que tengan contraindicación, nuestra primera línea de tratamiento sería con prednisona, 1 miligramo por kilogramo, con una tasa de respuesta de hasta el 40%. Tenemos que hasta un 40% puede tener refractariedad, ¿no? Al tratamiento de inicio o durante el lapso del tratamiento. Por lo tanto, podemos considerar ciclofosfamida o aciatropina. La ciclofosfamida, una dosis de 100 miligramos vía oral más esteroide, una respuesta que nos puede proporcionar de hasta un 40%. Respecto a la acetropina se va a utilizar 100 miligramos más la prednisona a 1 miligramo. Algunos otros agentes que se han considerado está el rituximab y la globulina nitimocito, que tiene una tasa de respuesta de hasta el 50%. Sin embargo, debemos de valorar pues todos los efectos secundarios que conlleva la administración de este medicamento. Esto sería todo. Algunas conclusiones personales. La aplasia pura de sangre roja, como vemos, es una entidad muy rara. En el caso del paciente pediátrico, en primera instancia vamos a sospechar en las dos entidades que les comenté, la adquirida y la hereditaria, mientras que para el adulto pues hay múltiples causas y debemos de realizar un buen abordaje para poder concluir cuál es la causa de esta. Sin embargo, pues la fisiopatología pues tienen en común algo, todos tienen una alteración en la respuesta inmune mediada por linfocitos T o la presencia de autoanticuerpos, que es más común. Respecto al manejo, pues la piedra angular es la inmunosupresión a base de ciclosporina y prednisona. En aquellos pacientes que no logren tener una buena respuesta, pues considera algunos otros agentes inmunosupresores y si hay datos de síndrome anémico, considerar la transfusión. Pues muchas gracias, espero que les haya servido y pues saludos cordiales.